Shabbat Shalom, amados hermanos. Vamos a dar el tema Israel, la higuera estéril que se secó. O sea, sobre Israel, como comparada con una planta también. Vamos a dividirlo en algunas partes de este tema. Dice así, la palabra de nuestro Señor, ¿no? Que por tanto os digo en Mateo 21:43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Imagínense. O sea, también esto se está refiriendo, amados hermanos, a los gentiles. Cuando habla de gente, a los gentiles. Los gentiles, el Padre alcanzó hasta los gentiles para hablar sobre el reino de Dios y para darles la promesa de salvación. Es claro que la higuera ha sido siempre un símbolo de la vida religiosa de Israel. Yeshua maldijo a la higuera estéril que no había dado brevas. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. En Mateo 11:14 encontramos este mandato del Señor. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Mateo 11:20. De este modo, nuestro amado Señor profetizó también la destrucción de Israel como nación y la sequedad espiritual que le sobrevendría, habiendo enriquecido a las naciones con su conocimiento del Padre, ya no lo serían más. De la higuera aprende la parábola. Cuando sus discípulos preguntaron a Yeshua, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de esta edad? O sea, de este tiempo. En Mateo 24:31, el Señor le respondió que habría muchas señales, una de ellas la restauración de Israel en los últimos días. Les explicó mediante una parábola. Sobre la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Mateo 24:32. ¿Dónde empezó todo? ¿Cómo empezó a florecer de nuevo la higuera? Veamos. Veamos entonces Ger y el movimiento sionista, la semilla de la higuera. Ger, judío austriaco, propuso un estado independiente para Israel, comprando terrenos a los árabes que en ese momento ocupaban. Israel, por lo que fundó la Organización Mundial Sionista en 1897. Detrás de él estaba William Heckscher, pastor anglicano, estudioso de las profecías bíblicas, que aseguraba que iba a crecer un estado judío en Israel. Y así fue, amados hermanos. Creció el estado judío de Israel desde 1948. En el Congreso de Basilea se proclamó a la mella del sionismo, que es dar al pueblo judío una patria garantizada en Palestina con derechos como pueblo. En la declaración de Balfour, la higuera ya va creciendo. La guerra mundial había empezado en 1914. Esa es la Primera Guerra Mundial. En 1917, el año más negro, el general Edmund Hallenbeck derrotó a los turcos y entró en Jerusalén, la ciudad santa, y toda Palestina había pasado a manos del protectorado británico. El 2 de noviembre de 1917, el ministro de Relaciones Exteriores británico Lord Balfour declaró: el gobierno de su majestad ve con satisfacción que se restaure una sede nacional para los judíos en Palestina. Esto no consiguió un Estado judío, pero abrió las puertas de la realización del Estado judío. Después vamos a ver cómo nace como nación, cómo son las ramas están tiernas, cómo Israel recupera y brotan sus hojas. Así es, amado. Aunque Israel fue pecador, cayó en idolatría muy grande, olvidaron las promesas de bendición que el Padre había dado para ellos.
y fueron prácticamente destituidos de la gloria de Dios por un tiempo. Más de 400 años no hablaron sus profetas, fueron perseguidos, fueron sacados de su propio país, escaparon en la diáspora, realmente quedaron nuevamente con muchas dificultades, pero a partir de 1948 volvió a ser nación, aunque tuvieron que pasar muchas pruebas, amados. Muy bien, así todo pueblo que se arrepiente, todo pueblo que busca al Padre y vuelve a su camino y no vuelve a sus andanzas ni para atrás, ese pueblo es bendecido. Israel va a ser bendecido, Israel ya ha sido bendecido, pero vamos a continuar hablando sobre el perfeccionamiento de esa bendición que el Padre, Yohei Baihei, yo soy el que soy, le dio a su pueblo escogido y amado Israel. Bendito seas, Israel, bendito seas, y que se cumplan todas las promesas que Yahweh prometió para su pueblo y sus descendientes que están en muchos lugares del mundo. Muchas bendiciones. Amén. Paz de nuestro Señor Yeshua. Amén.